Esto fue escrito para dejarnos a nosotros una gran enseñanza de parte de Dios. Que así como el Señor confrontó a su pueblo y le señala claramente cuál es su pecado, de igual manera nos lo señala a nosotros. Dios le dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, han sido duras. ¿Quién lo dice? Jehová. ¿Qué significan palabras violentas? Esa palabra violenta está hablando de una respuesta injusta, de un reclamo injusto, de una percepción injusta, de una visión errónea de lo que es la diferencia entre el que sirve y busca a Dios, al que no le sirve y no lo busca. Yo tengo que adelantarle, hermano, que existe una gran diferencia entre el justo e injusto. Si usted lee el Salmo 1, sería bueno para acompañar este otro texto, ¿verdad? Como cuando usted acompaña una comida con otra y usted diría, a esta comida, si le añadimos esto y acompañamos este arroz y esta habichuela con unos tostones, eso es lo que estoy tratando de que usted vea en esta mañana. La perfecta sería acompañar ese texto con el capítulo 1 del libro de los Salmos, en el cual él establece precisamente esto. Y él hace una diferencia entre el justo, entre el bueno y el malo, entre el que le sirve al Señor y no lo hace. Y él dice, el justo es como un árbol sembrado junto a corrientes de agua. Él dice, el justo es como la palmera. Y él dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Usted puede ver la diferencia, hermano? Usted puede ver la estima que tiene Jehová para sus santos, para sus hijos y para el pueblo separado. ¿O usted se le hace tan difícil poder ver esa diferencia? Y al compararse con el malo, con el injusto, usted todavía pronuncia esas mismas palabras que a Dios se le hicieron duras. Y hace el reclamo y le dice que sus palabras han sido violentas. Está fuerte lo que me están respondiendo. Es injusto, es duro. La manera de proceder, la manera de hablar, la manera de pensar de ustedes. ¿Cómo es posible, hermano? Imagínense, es Jehová el que hace el reclamo. Dios no puede quedarse así como de brazos cruzados y decir, no, todo anda bien. No, hermano, no andaba bien. La Biblia dice que la respuesta de nuestros labios en realidad es lo que hay en nuestro corazón. Usted podrá decir en ocasiones, ay, se me zafó, ay, no debí decirlo. Pero la realidad es que la respuesta y el fruto de nuestros labios es de lo que está lleno nuestro corazón. Jesús lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando usted proclama y dice y menciona palabras duras contra Dios, es porque en su pensamiento usted es así. Es porque en lo interior de su corazón usted está viviendo, y puede que usted diga, pastor, pero es que el momento lo amerita o justifica el que yo hable así. Yo puedo entender que hay momentos en nuestra vida cristiana en el cual yo también he dicho lo mismo, en el cual yo me he comparado y he podido decir, Señor, pero yo inclusive he escuchado a mi esposa. No lo escucho siempre, no lo escucho semanal, no lo escucho mensual, pero por lo menos me parece haberla escuchado en alguna ocasión decir esta palabra en oración, porque ella me lo ha confesado. Y Señor, ¿yo qué te sirvo? ¿Ven? Y a eso podría añadir, esto no es de mi esposa, a eso podría añadir en nuestra relación con Dios palabras como esa. El decir, Señor, yo que te sirvo, Señor, yo que oro, Señor, yo que me abstuve, Señor, yo que me aguanté, Señor, yo que te fui fiel, Señor, yo que he orado tanto por ellos, Señor, yo que tanto he ayunado, Señor, yo que tanto he leído tu palabra, Señor, yo que tanto he respondido como líder, yo que tanto he asistido a la iglesia. Sin embargo, mírame a mí. Y comenzamos a compararnos con los que están a nuestro alrededor. Y el peor de los casos, cuando nos comparamos con los injustos.
Y nuestro juicio, hermano, nuestro juicio no es justo. Porque usted puede compararse, usted puede medirse si así usted quiere, pero la conclusión de sus palabras no deben ser esas. El resultado de ese análisis que usted hace sobre su vida y la del injusto no debe llevarlo a una respuesta como esa. Y eso hirió el corazón de Dios. Esa respuesta a veces que nosotros damos, y a veces podemos decir, es que yo ni siquiera lo pensé. Es que el dolor me provocó. Mire, lo peor de todo es cuando usted trata. Yo como en mi carácter cristiano, en mi carácter de pastor, trato de inducir o trato de darle energía o de darle una palabra de consuelo, una palabra de fe a alguien, sobre todo a un cristiano, hermano, a un cristiano. Y la respuesta que usted obtiene de ese cristiano es contraria a lo que tú estás tratando de decirle y enseñarle. De eso yo comentaba con mi esposa. A veces uno trata de inyectarle fe a la gente cristiana. Y hermano, la respuesta que le dan a uno deja mucho que pensar y desear de la relación de él con Dios. Porque su respuesta es contraria a lo que usted está tratando de decirle. Y cuando empieza así, hermano, pero es que usted no entiende, pero es que esto es, pero es que lo otro, pero es que es tan fuerte. Es como cuando usted le dice, pero tú no puedes permitir que lo que te sucedió en el pasado sigue influyendo sobre tu futuro. Y usted ahí animado, lleno del poder y de la palabra. Y le digo, bueno, lo que pasa es que como tú no has pasado por eso. Ay, usted está entendiendo, hermano. Hermano, yo me he encontrado muchos cristianos así, que uno va con esa fe a levantar su espíritu y su respuesta, hermano, y era el corazón de cualquiera. Imagínense si ese soy yo, que salgo con el espíritu, salgo apocado, así como, no sé, achongado. Que me dan, que en mi interior hay una vocecita que me dice, esto no se lo diga a nadie, pero hay otra vocecita allá, más allá de mi razonamiento. Es una vocecita que la escucho lejos, pero me dice, y yo, no, me sacude y digo, no, eso no. ¿Usted está entendiendo? ¿Está entendiendo? Y la vocecita que se lo lleva el diablo. Y la vocecita dice que se fastidia, que se quede así, que siga viviendo en la miseria. Mira, hermano, lo que le estoy hablando, y se lo estoy hablando del corazón. Hay gente, hermano, que usted va con el arco y la flecha y usted va inspirado. Usted es el que sale así. Pero la vocecita sigue ahí. Me dice, se fastidia. Si le gusta vivir así, que siga viviendo así. Si él quiere es que siga. ¿Ve? Ahora tiene una idea más clara de lo que estaba sucediendo. El pueblo empezó a quejarse y en respuesta de esa comparación, usted sabe que cuando usted haga una comparación como esa, Cristo debería salir ganando. La fe debería salir ganando. La justicia debería aflorar. La alabanza debería subir por encima de las circunstancias, del dolor, de la enfermedad, de lo que sea. Y el Señor le dice, es que has pronunciado palabras fuertes contra mí. Y entonces, gloria a Dios, que cuando Dios hace reclamo, hay un grupo de gente, como siempre la ha habido, hay un grupo de gente que se detiene
a meditar sobre lo que el Señor le está pidiendo. ¿Sabe? El Señor está en todo lugar mirando y oyendo cómo nosotros pensamos, cómo nosotros hablamos, cómo nosotros nos movemos. Y el Señor es fiel a su palabra. Y el Señor lo hace con el propósito de que podamos recapacitar, de que nos abstengamos, de que nos aguantemos de continuar en un camino que a veces, hermano, nos engaña, nos perdemos. Y enseguida el pueblo de Dios le preguntó, ¿qué hemos hablado contra ti? Y yo no dudo, hermano, que en esa respuesta hay hombres y mujeres que saben, que entienden que el reclamo de Dios es justo. No hay nada mejor que saber que lo que Dios hace, que lo que Dios nos pide es para nuestro bien. Por eso hay una referencia dentro de ese mismo texto que habla del Hijo y habla del Padre. Cuando Dios hace un reclamo, no es para masacrarnos, no es para derrotarnos, no es para hundirnos. Usted también tiene que conocer eso. Y dentro de la respuesta yo entiendo que hay gente que tenía el deseo de saber cuál era el reclamo de Dios y de saber cuál era su fallo, cuál era su respuesta mal o cuál era su acción. Y le dice al Señor, ¿en qué hemos hablado contra ti? Gente que quiere saber sinceramente si ha pecado. Gente que sabe que lo ha hecho mal y que está dispuesto a admitirlo. Y el Señor, como siempre, está dispuesto a corregirlo. No hay peor cosa que uno sentir que está lloviendo sobre mojado. ¿Te entiende, verdad? Esa frase yo la aprendí de un cantautor cubano. No hay peor cosa que uno sienta que uno está que está lloviendo sobre mojado. O alguien dijo de la misma manera, pero echar agua sobre el mar. Cuando usted echa agua en el mar, usted no va a notar la diferencia, hermano. Usted puede echar 1000 galones de agua en el mar y usted no va a notar la diferencia, créame. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de Dios. Qué triste debe ser para Dios que cuando pasa revisión de nuestra vida, de nuestros actos, de nuestro comportamiento, de la manera que hablemos, y el Señor tenga que decir otra vez, ay, si esto es como llover sobre mojado. Pero ¿sabe qué? Aquí hubo alguien, aquí hubo gente que respondió porque quería agradar a Dios. Respondió porque sabía y sentía que le había fallado a Dios. Entendía que el reclamo, y todos los reclamos de Dios son justos, pero sabía que cuando Dios estaba llamando la atención era por algo. Era porque algo andaba mal. Y se preguntaron y dijeron, ¿qué hemos hablado contra ti? Y el Señor, como siempre, le da una respuesta, porque está dispuesto a corregir a su pueblo, al que ama, y le contesta claramente en el verso 14. ¿Ustedes saben cuál es el problema? En la forma que ustedes hablan, en la manera que ustedes declaran y se expresan, cuando se comparan contra el pueblo que es injusto y que no ama a Dios. Y le dice, ustedes le habéis dicho por demás es servir a Dios. ¡Qué provecho! Que guardemos su ley y que andemos en presencia, afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Del que dice, ¿ha valido la pena servirle al Señor? ¿De qué vale de que yo me levante temprano a orar? ¿De qué vale de que yo asista a la iglesia? ¿De qué vale de que yo sea músico, le sirva al Señor y busque a Dios y lleve años en la iglesia? Eso es lo que le está diciendo el Señor. Digo, perdón, eso es lo que la gente está diciendo sobre Dios.
¿De qué vale que yo esté en una iglesia por tanto tiempo? ¿De qué vale de que he llorado, ayunado, consagrado mi vida a Dios? ¿De qué vale? ¿De qué cuesta que haya afligido en ayuno, en oración, en presencia de Jehová? ¿De qué sirve el que yo haya guardado su palabra? Y eso son palabras hirientes. Y vuelvo y digo, puede ser que sea la reacción de un pueblo que pareciera como si Dios no los escuchara, como si Dios estuviera lejos. ¿Usted me entiende? Porque lo primero que a nosotros se nos ocurre en esta vil naturaleza es echarle la culpa a Dios por todos nuestros asuntos. Y ahí le vamos, Señor, sí. Es que me acordó rápido de Marta. Si tú estuvieras aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Entiendes? Esa es nuestra respuesta. ¿Ve? Si tú lo hubieses hecho de otra manera, si tú hubieses respondido a tiempo, yo no hubiese tenido que caer en lo que caí. Vea el diálogo, pregunta y respuesta, de parte de Dios y de parte del pueblo. Ahora sigamos, ese reclamo, el verso 14, 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. Mire qué clase de calumnia. Mira hasta donde estaba ya la mente de esta nación entenebrecida por el pecado, por haberse alejado de Dios. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, comenzamos a pensar como el mundo. Comenzamos a pensar como la gente piensa. Por eso vuelvo y digo que esa respuesta que me dan algunos hermanos, cuando uno trata de inyectarle fe, hermano, a uno le da ganas de salir corriendo. Me parece que estoy en un salón de clase tratando de enseñar sobre el arte abstracto. En mis años de experiencia como educador, lo más difícil que a mí se me ha hecho es enseñar sobre el arte abstracto. Porque siempre sale alguien con la misma pregunta. ¿Y qué es eso? Y a mí me da ganas de salir corriendo del salón y tirarme en el mar porque mi escuela está cerca al mar. Y irme nadando a Santo Domingo. Yo se lo he dicho así. Es tan complicado recibir ese tipo de respuesta de aquellos que uno trata de educar y enseñar. Y de igual manera, si pasa con muchos cristianos, sus respuestas, hermano, es como las respuestas de las reinas de belleza. Cuando le preguntan siempre por una cosa y ellos contestan otra. Es algo así, hermano. Pero por lo menos había alguien que quería saber. Y ellos dijeron, bueno, por demás está servir a Dios. Y el pueblo lo que estaba afirmando era que su adoración, que el servicio al Señor era vacío, era inútil, era sin provecho. Y estaban considerando que nada les aprovechaba servir a Dios. ¿Y cómo lo demostraban? Por su indiferencia espiritual. Por eso cuando yo veo una respuesta como esa, rápido me dice lo que hay en ese corazón. Cuando usted va lleno de fe, le dice, hermana, pero no permitas esto, y él diga, no, es que esto es demasiado de fuerte, es que tú no estás en mi situación, es que tú no estás en mis zapatos. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Cómo lo demuestra? En su indiferencia espiritual. Ah, ¿te faltó la fe? No, no me faltó la fe, lo que me faltaron fueron chavos. Yo recibí respuestas como esa. Tan carnales, tan alejadas de Dios. Por otro lado, qué bueno, no, pero eso va después. Esa es la antítesis de esto. Vamos todavía con aquellos que de una manera negativa le hablan a Dios una respuesta como esta y Dios se duele. Se jactan de su fidelidad
a Dios, al creer de una manera equivocada que están guardando su ley y hacen alarde. No, yo estoy bien, pero es que tu respuesta denota otra cosa. Sin embargo, ¿sabe qué, hermano? Dios conoce muy bien el peligro que corren sus hijos cuando damos esa respuesta en comparación al hombre que no conoce a Dios. Si usted todavía es de los que se compara con el injusto, con el malo, y no puede establecer una diferencia, porque si yo puedo entender por la misma palabra de Dios que la lluvia cae sobre el justo y sobre el injusto, sí, porque hello, imagínese que no fuera así. Probablemente en muchas casas de muchos cristianos no llovería ni saliera el sol, porque no tienen la suficiente justicia como para agradar a Dios tampoco. Y ellos estaban tan equivocados en sus razonamientos que creían que estaban obrando justamente, cuando en realidad, escuche, estaban blasfemando contra Dios en su corazón y hasta en contra de su palabra. Y no se habían dado cuenta, mucho menos se habían observado que esa mala actitud de pecado se iba agravando. Mire, yo sé cuando alguien se está alejando de Dios por las respuestas que me da, por cómo habla, por su manera de conducirse, por su indiferencia espiritual, por su apatía espiritual. Yo no necesito leer la mente de la gente. Con sencillamente usted prestar atención y escuchar detenidamente lo que la gente responde, usted va a saber lo que hay dentro de su corazón. Y si a eso usted le añade que usted tiene el Espíritu de Jehová, que por la palabra de Dios, porque la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas, y ahí es donde cae perfectamente el texto. No es que señala, es que puede juzgar. Puede ver la relación entre una cosa y otra y decir, yo sé lo que está pasando ahí. Y la gente piensa que es que uno tiene un don que ve más. Bueno, sí, uno ve más allá. Pero lo que estoy viendo es a través de lo que tu corazón me está diciendo. Que lo estás expresando con tus labios. Y a Dios le dolió la respuesta, pero ellos de alguna manera justificaban sus actos. E inclusive trataron de culpar a Dios. Tal vez de una manera sutil, de que era Dios quien no había cumplido sus promesas. Usted sabe cómo la gente, porque hay gente atrevida. Hay gente que trata de alguna manera darle indicaciones al Señor, manejar las situaciones. Y cuando el Señor quiere hacerlo a la manera que Él sabe, porque si aquí hay alguien que es sabio, se llama Dios. Cuando yo voy en oración al Señor, una de las cosas que siempre digo es esa. Le digo, mira Señor, aquí el sabio eres tú. Yo puedo tener miles de opiniones. Yo puedo darme sugerencias a mí mismo y decir mismo, esto es lo que te conviene. ¿Ven? Yo tengo muchas sugerencias. Yo tengo muchas cosas que decir. Yo tengo muchas opiniones. Yo tengo muchas ideas. Pero cuando voy a la presencia de Dios, le digo, Señor, aquí el que sabe eres tú. Tú eres el único sabio. Tú eres el único Señor y Dios que sabe hacia dónde me conduce esto, hacia dónde me va a llevar mi decisión, hacia dónde voy a llegar, donde si sigo persistiendo en pensar de la misma manera. Mira, hay gente que ya yo le sé el futuro y no necesito una bola de cristal. ¿Por qué? Por lo que me dicen. Y puedo dejar de verlo por 5 años y volvérmelo a encontrar y preguntarle o decirle, me imagino que estás en las mismas. Y es así, hermano.
5 años después y están en las mismas. Todavía piensa igual. Todavía no ha habido ningún cambio en su vida espiritual, emocional, ninguna fortaleza que usted le note. Sigue siendo el mismo enclenque espiritual. Sigue a través de los... ¡Ay, Dios mío! Con la lloradera. Año tras año. Pero ¿sabe qué? Era obvio que Dios no era el problema. Usted lo sabía, hermano. Es obvio que el problema no es Dios. Es obvio que Dios no ha incumplido con su palabra. Es obvio que Dios sigue siendo fiel. Es obvio que Dios no se ha movido de su trono. Y mientras Dios esté sentado en su trono, mi victoria está segura. Mientras Dios no se mueva de su lugar. ¿Y sabe qué? La Biblia me dice que Dios no se mueve. La Biblia dice que en Dios no hay sombra de variación. Que Él sigue siendo el Padre de las luces. Y ahí es donde yo me amparo. Y a mí me podrán decir lo que me digan. Mire, yo me he encontrado con libros, y estoy hablando para llevarlo a un nivel un poquito más alto, en términos de confrontamiento en cuanto a mi fe, ¿verdad? Porque tal vez no cualquiera tiene la capacidad de hacerlo, ¿verdad? No todo el mundo tiene la capacidad de venirme a decir a mí que Dios no existe. Porque cualquier pelafustán por ahí me puede decir, Dios no existe. Y yo no quiero ese tipo de respuesta vana. Yo le voy a decir, tú tienes la capacidad de sentarte conmigo y probarme eso. Y yo he leído libros. Yo leí 2 tomos de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, en contra de la fe judía. Y yo he leído libros, hermano, que atentan contra mi fe. De esos hombres que en cuestión intelectualmente hablando tienen una capacidad más allá, no que la mía. Ay, pastor, que Guille, no, porque es que la Biblia dice que no es que yo sea inteligente, es que la Biblia dice que el temor de Jehová, esa es la sabiduría, hermano. Y han atentado contra mi fe, me han golpeado mi fe. Pero, ¿sabe qué? Yo tengo un escudo. Yo tengo un escudo que está en Efesios capítulo 6 y que dice que es la palabra de Dios, que es el escudo. Es el escudo en contra de los dardos del fuego del maligno, de las palabras, ya sean dichas o escritas, de hombres y mujeres malintencionadas para tratar de aplastar mi fe. Y usted sabe lo que ha sucedido en todos los casos, que mi fe ha salido fortalecida. Porque yo sé a quién yo le he creído. Y a mí no me importa, se puede parar enfrente de mí el presidente de los Estados Unidos o el que haya ganado el premio Nobel de la Paz o de la ciencia y decirme que Dios no es real. ¿Y sabe qué? Yo ni siquiera lo voy a ignorar. ¿Entendió? Y a veces estamos tan equivocados en nuestro razonamiento que creemos que lo estamos haciendo bien y culpamos a Dios. Su pueblo no recibe la bendición que espera, porque estas personas que se estaban quejando por sus supuestos incumplimientos de parte del Señor estaban ciegos, se habían apartado de Dios. A tal grado que le decían al Señor que los que no temían a Dios eran bienaventurados. Mire, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, porque no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios. Mire hasta dónde el nivel de pensamiento de este pueblo. Por eso Dios estaba enojado. Por eso Dios le dijo, ustedes
pronunciaron palabras duras, hirientes, fuertes en contra de mí. Porque esa palabra denotaba no solamente que le estaban echando la culpa a Dios, sino el incumplimiento de parte de Dios a su promesa y a su palabra. Y nosotros tenemos que cuidar lo que decimos, lo que hablamos, lo que proferimos. Usted tenga cuidado con la respuesta que usted me dé a mí. Cuando yo trate de inyectarle fe, hermano, si no la tiene, por lo menos disimule conmigo. Disimule. Y dígame, sí, pastor, así será. Aunque por dentro aquella vocecita que me decía aquello, le digo a usted, que yo no creo nada de eso. Pero usted se lo reserva mejor. Total, hermano, Dios conoce nuestro pensamiento. Y aquí la palabra no está en nuestro labio, ya Él lo sabe, ya Él sabe lo que usted está pensando. Ya usted sabe, ya Dios sabe que usted es un enclenque en su fe, que nunca le ha creído a Él, que prefiere creer a tantas cosas menos a Dios. Y por eso es la reacción. Porque nosotros actuamos de acuerdo a lo que está en nuestro corazón y en nuestra mente, no hay otra. Tal cual es en su pensamiento, en su corazón tal es Él. Y hay gente que en su vida espiritual y emocional nunca van a sacar los pies del bote, aunque económicamente, digo, yo entiendo también que para sacar los pies del bote en términos económicos también hay que tener una mente superior, ¿no? Pues no todo el mundo tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos, nuestros pensamientos ejercen demasiada influencia en lo que nosotros hacemos. Es así. En estos días, yo trato de profetizar bien a mis estudiantes y le pongo la mano y le digo, Señor, conviértelo en un predicador. Hubo una noticia, me la envió un compañero a mí, de un estudiante que salió en el periódico y lo estaban buscando porque intentó asesinar a su suegro. Y no aparecía, hermano, no aparecía, por lo menos en Palmas Altas no aparecía, ni en Punta Palma tampoco. ¿Y usted sabe cómo apareció? En otro acto delictivo. Lo cogieron con dos muchachos más menores que él. Y este muchacho que le estoy hablando tiene la edad de mi hijo. Contemporáneo con mi hijo. Su hermano estudió con mi hijo. Y lo encontraron en otro acto delictivo y ahí la policía, en un tiroteo, de hecho, le dispararon y lo hirieron y lo mandaron al centro médico. Y cuando mi compañero y yo hablábamos de eso, mi compañero me dice, oye, ¿sabes qué? Yo me acuerdo cuando él un día aquí en cuarto grado trajo una pistola de agua. Mira, hermano, y apuntaba a un nene en la cabeza. Y había un guardia de esos que antes iban a las escuelas. Y mi compañero le hizo el acercamiento y él, no, eso son cosas de niño, le dijo. Y desde que nosotros los vemos así, hermano, y vamos viendo, y a veces, ¿verdad? Lo tenemos a veces como una costumbre, y ya dejamos de hacerlo. Tú ves fulano va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto. Hermano, y cuando nosotros vamos a la familia de él, a sus papás, yo conozco a sus padres. Cuando vamos, hicieron exactamente lo mismo. Y nosotros actuamos, vamos a nosotros, porque usted podrá decir, ay, qué criminal, pero hermanos, es que nosotros somos iguales de criminales cuando matamos nuestra fe, cuando no le creemos a Dios. La gente, hermano, si uno se dejara llevar por la gente, ¿cuántas cosas uno no haría en la vida? ¿Cuánta gente no te detendría en el camino y decir, ay, no, pastor, eso no se puede? Ay, pastor, eso es demasiado. Yo lo digo con realidad, hermano. Aquí una salió huyendo porque no sabía cómo nosotros íbamos a pagar esto. Y todos los días en mi vida yo me encuentro a alguien así. Su manera de responder habla de su poca fe. Tiene una fe aniquilada, muerta, y de eso habla. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No, eso no se puede, no, eso es imposible. Ay, no, pero ¿por qué mejor no nos quedamos así? Y este pueblo, hermano, decía, mira para allá, si esa gente hasta blasfema a Dios, tienta a Dios, no le sirve al Señor, no va a la iglesia, no busca a Dios, y mira cómo las cosas le van bien.
Mire, hay gente cristiana que se ha atrevido a decir, chacho, está mejor que yo. ¿Qué usted está diciendo? Porque fulano de tal tiene un poco más de dinero que usted. Usted está diciendo que está mejor que usted. ¡Ey, ey, ey! Abra bien los oídos y más su mente espiritual. El reclamo de Dios va a venir. Han hablado palabras duras en contra de mí. Me han ofendido, han dolido mi corazón. ¿Me escucha bien lo que estás diciendo? Ay, fulano está mejor que yo. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Si fulano está mejor que tú estás bien perdido. Tú estás bien perdido, hermano. Tú no sabes ni para dónde vas. No en balde el Señor en 1 Samuel capítulo 15, verso 22. El profeta dice lo siguiente: se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y escucha bien, y prestar atención que la grosura de los carneros. Nuestro peor error, no prestamos atención. Y el prestar atención que la grosura a Dios le gusta, prefiere que le prestemos atención, que le obedezcamos antes que los sacrificios que podamos hacer. Por eso es que nos convertimos en religiosos. Y aún dentro de la iglesia somos religiosos muchas veces. Porque decimos, no, yo cumplo con Dios, yo voy a la iglesia, yo canto cuando hay que cantar, yo ofrendo, diezmo, yo cumplo con Dios. Dios no se complace de eso, hermano. Dios se complace en que usted preste atención. Y Dios te está diciendo, me está diciendo hoy, mire ver cuál es su respuesta cuando usted habla, cuando usted confiesa, cuando usted camina, cuando usted actúa. Lo está haciendo como que en realidad le cree a Dios, como que es un hijo de Dios, como que ama a Dios, como que tiene fe, como que es hijo de Dios. O es una respuesta trillada, más de lo mismo. Yo a veces prefiero escuchar la respuesta de los mundanos. Sí, porque hay gente que te habla con una fe y una esperanza y no son cristianos. Y te dice, no, pero yo sé que el Señor... No, pero yo sé que yo voy a salir de esta. Y los cristianos decían, ay no, chacho, lo que me falta. Y para lo que falta que venga el gesto. Y la vocecita mía allá atrás. Y yo hago así. No hable más. Y la vocecita dice, ¿para qué se lo lleva el diablo? Eso es lo que él quiere. Vamos a ver cómo termina esto. ¿Qué dice la Biblia? Como consecuencia de esa confrontación, verso 16, esta va a ser la conclusión y la aplicación del mensaje. Como consecuencia de esa confrontación, entonces los justos se arrepintieron de sus palabras, de sus pensamientos y de sus obras y fueron fortalecidos en su fe. Vea el verso 16. El verso 16 de Malaquías capítulo 3. Mire esto, hermano. Los que temían al Señor, los que temían al Señor, los que temían al Señor, cada cual comenzó a hablar con su compañero. Los justos se animaron mutuamente a renovar su fidelidad a Dios, en temor reverente a Dios, en respuesta a Dios. Los que temían a Jehová hablaron cada uno con su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que le temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Ahora voy a hablar, dije que ahora voy a la antítesis, de aquellos, ya no de aquellos que hablan, no. Ahora voy a hablar del contrario. De aquel que cuando uno le habla, le dice, puede decir, pastor, usted tiene razón. O hermano, usted tiene razón. Me he descuidado, me he debilitado.
Le he fallado a Dios. Usted tiene razón, le creo a Dios. Sí voy a unirme con usted en oración. Sí voy a acceder a la petición de parte de Dios. Y voy a poner mis rodillas en el altar porque entiendo, pastor. Sí entiendo de verdad que algo pasa que no es usual. Algo que no es normal. Algo que no debe ser normal para el pueblo de Dios. No es normal, hermano, que el pueblo de Dios ande derrotado. Eso no es normal. No es normal que yo ande todo el tiempo. Yo me puedo caer, pero no necesariamente estar derrotado. Amén. Usted lo sabe, ¿verdad? Lo dijo el apóstol Pablo. No es normal. No es normal que usted sea indiferente a lo que está sucediendo a su alrededor. No es normal que usted esté indiferente a su propia vida espiritual. No es normal cuando usted le es indiferente a la vida espiritual de sus hijos. No es normal. No es normal cuando a mí no me interesa la salvación del alma de mis familiares, del pueblo, de la nación. Eso no es normal. Y si usted teme a Jehová, y qué bueno cuando hay gente que le teme a Jehová y me dice, sí, pastor, sí, hermano, nos vamos a unir. Ellos cada uno a su compañero le hablaron. Sí, vamos a hacerlo por la hora del Señor. Sí, vamos a seguir luchando hasta que el Señor venga. Sí, me voy a mantener firme en el Señor. Sí, aunque me duela hasta el pelo, yo le creo a Dios. Sí, aunque la situación sea difícil, yo voy a salir de ahí. ¿Y sabe qué? Jehová escuchó y oyó y escribió en la memoria, en el libro de sus memorias. ¿Se acuerda Apocalipsis? Hay un libro donde Dios escribe. Pero fíjese qué cosa. Usted ha escuchado una expresión puertorriqueña que dice que del cobarde no se ha escrito nada. ¿Usted lo ha escuchado? Ahí está. Yo puedo inferir que ahí está. Porque yo noto, Jehová escuchó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que le temen a Jehová y para los que piensen en su nombre. Y el Señor lo escribió para ellos y para nosotros también. Para los que piensan en su nombre. ¿Usted está entendiendo? Vea, siglo XXI. ¿Cómo estamos hoy? 27 domingo. Se escribió para los que piensan en su nombre. Eso se escribió para mí. Eso se escribió para mi propio testimonio. Y el libro de memoria que está destacado en el cielo, donde se escriben las respuestas de aquellos que han sido fieles, reverentes, temerosos a Dios. Y así también como las respuestas negativas y negligentes que las personas le han dado a Dios también. Porque un día la Biblia dice que delante de Él un día tendremos que ir y hayamos hecho bien o mal. Y ahora vamos al verso que a todo el mundo le fascina. Dale al otro. Esta es la respuesta de Dios a esta gente. Y serán para mí. Por eso yo vuelvo y digo, usted a veces lanza ese texto en Facebook para regalárselo a todo el mundo. Eso no es para todo el mundo, hermano. Esa es la respuesta de Dios. ¿A quiénes? A los justos, a los fieles, a los que creen en su nombre, a los que entendieron el reclamo de Dios. Le digo, ay, papito Dios, perdóname, yo te fallé. Yo estaba pensando así, mira cómo eran mis respuestas, mira lo que yo estaba hablando. Fui negligente. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Mire qué cosa más hermosa. La respuesta de Dios a la respuesta de una acción de un pueblo, del hombre justo. Y Dios, vela, yo le fallé. Da estar hablando tantas bobadas y estupideces. Y de ahora en adelante voy a cuidar mi lenguaje. Voy a cuidar lo que digo. ¿Usted sabe por qué? Le voy a dar esta nota al cárcel. La gente que está a su alrededor,
a su alrededor se queda sorprendido con las cosas que usted dice. Y cuando usted da una respuesta como la que dio el pueblo inicialmente, dicen, diantre, yo esperaba otra respuesta. Porque como yo pensaba que él era cristiano, iba a la iglesia, heredero de la promesa, yo pensaba que el hombre era espiritual, pero mira con lo que me sale. Ay, muchachos, y eso. Muchachos, te vas a fastidiar. ¿Te entiendes? Pero Dios lo dice con tanto amor. Y lo tiene como un especial tesoro. Entonces nosotros deberíamos cuidar cuál es nuestra respuesta delante de Dios y delante de los demás, porque la gente está escuchando para juzgarnos. Cuando usted dice, es más, mire. Yo siempre recuerdo a un hombre que iba al gimnasio y alguien le preguntó lo siguiente, ¿cómo está? Y él dijo, mejor que ayer, pero no tanto como mañana. Eso fue una buena respuesta. Estoy mejor que ayer. Estoy más bueno que ayer. Y la mentalidad nuestra, socialmente hablando, ha cambiado tanto, y usted lo sabe por las respuestas que usted escucha. Deje de estar diciéndole a Dios. Cuando usted se compare con los demás, usted diría, caramba, fíjate, fulano podrá tener dinero, podrá tener el mejor carro, la mejor casa, pero no tiene paz, pero no tiene confianza en Dios. Y si sigue como va, se lo va a llevar el diablo. Y un día va a despertar y va a abrir los ojos delante de la presencia de Dios y va a ir allí sin abogado. Porque si usted lee, dale el otro, mi amor. El verso 18, y de verdad que ahora termina, de verdad. Entonces os volveréis y discerniréis. Hay que discernir, encontrar la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dale al otro. Usted ya conoce la diferencia, hermano. Porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios. ¿Usted sabe quién es el soberbio? ¿Usted sabe quién es el soberbio? Ese es el gran pecado de la humanidad. La soberbia. Yo no necesito eso. El soberbio y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Usted sabe qué es esto? En conclusión, este es el final de los malos. Porque ellos van a ir delante de la presencia de Dios y no hay quien los defienda, hermano. Eso es como ir a la corte sin abogado. Y no sé, me imagino que dirán, creo que hay una ley que usted puede defenderse usted mismo, ¿verdad? La hay. Pero ¿quién tendrá argumentos en contra del juez del universo? Yo estoy seguro allí que no va a poder hablar ni la boca. ¿Y cuál es la diferencia? Que cuando yo llegue un día delante de Jehová, yo tampoco la voy a abrir. Porque va a haber alguien que va a abogar por mí. Y me va a decir, Padre, mi sangre lo limpió. Mi sangre lo cambió. Mi sangre lo hizo una nueva criatura. Mi sangre cambió su manera de pensar. Su respuesta era diferente, aunque le dolía el pelo, aunque se cansaba, aunque tenía necesidad, siempre creyó en mí. Siempre su respuesta era para bien y no para mal. Siempre su respuesta fue para que los que escuchaban glorificaran a Dios por ello. Y yo te pregunto, cuando la gente te escucha, ¿glorifica a Dios? O dice, ay bendito, con lo que cuenta Dios.
con lo que cuenta esa iglesia. Mira para allá, si él es el pastor y habla así, yo no quiero saber lo que pensarán los hermanos. Yo le he pensado de algunos pastores cuando hablan, y yo digo, si él piensa así, pobre de la iglesia. Porque Dios no nos llamó a pensar así. Dios nos llamó a pensar de una manera diferente. Más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Voy a utilizar un cliché aquí. Esto es una buena palabra. Esto es un buen mensaje. Aunque usted no me lo diga, hermano. Esto es un buen mensaje. Esto es una buena palabra. Esto es una palabra terrible para cambiar hoy mi forma de pensar, para enderezar mis pasos y comenzar a mirar con optimismo, y más que optimismo, mirar con fe todo lo que está a mi alrededor. Incline su rostro. Incline su rostro. A alguien Dios tuvo que hablarle. A alguien Dios tuvo que advertirle, además de a mí. A alguien esta palabra tuvo que internalizarse en su corazón. Y cada vez que se tope con ese capítulo 3 de Malaquías, decir, wow, ahora yo sé cuál es la respuesta. Qué bien yo estoy. Qué bien yo estoy. Qué bien me siento. Soy un Sansón en la fe. Porque ya yo sé cuál es la respuesta. Y cada vez que esa vocecita que está internamente trate de usurpar, atentar contra mi fe, yo me le voy a parar en la cabeza y le voy a decir, como en el libro de los Hechos, Satanás, tú no tienes parte ni suerte con este asunto. Este asunto es mío con mi Padre. Y yo soy su hijo. Y Él me ama. Y yo soy su especial tesoro. Y por eso yo voy a ser más justo. Por eso mi respuesta va a ser diferente. Por eso mis acciones van a ser diferentes. A alguien Dios tuvo que hablarle en esta mañana. Alguien tiene que salir transformado en su fe, en su espíritu, en su manera de hablar o de actuar. Y decirle, Señor, 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 gracias. Gracias por amarme tanto. Gracias porque si soy justo delante de ti es porque he sido justificado por Cristo, tu Hijo. No era porque yo me lo merecía, pero tú me hiciste justo. Y yo sé cuál es la diferencia entre el malo y el justo. Yo sé que yo soy como la palmera. Yo soy como el árbol sembrado junto a corrientes de agua, que daré a tiempo el fruto, que mi hoja no caerá, porque mis raíces están profundamente arraigadas en ti. Y estoy contento, Señor. Estoy contento, Padre. Estoy bien contento de saber que tú peleas por mí. Que tú peleas por la iglesia. Que yo hago mi parte. Que yo sé que no es con fuerza, sino con tu espíritu.